Se viralizó la infidelidad de un tiktoker luego de que su exnovia lo expusiera y quédense hasta el final de este video porque el chisme se puso súper bueno. El chisme se los contamos aquí en exclusiva. ¿Qué está pasando con Luis Chaparro, Lily García, Stephanie Leal y demás meses del año? Y sobre todo, ¿quién dice la verdad y quién está mintiendo en toda esta historia? Dios mío bendito, tenemos nuevo culebrón de tiktokers. O sea, no hubo una infidelidad de por medio. No es como que, no. Pues resulta que el tiktoker con casi 10 millones de seguidores, No Soy Chaparro, Luis Chaparro, se presentó en un podcast, el mismo podcast en el que estuvo Omar Núñez, el cucaracho de Tami Parra, y pues que contó que había terminado su relación, pero que no le había sido infiel a nadie. No me digas mentiritas porque duele. Luego de esto, Lily, su ex, dijo, ah, sí, que no ha sido infiel, dice, que lo exponga, dice, y saca 3 videos seguiditos que se viralizaron en chinga, donde expone infidelidades, en plural, de Luis. La siguiente narración está escrita con mi corazón y es 100% real. Y pide que no ataquen a las chicas y por esta razón, en lugar de dar sus nombres, las identifica con los meses del año cuando ocurrieron supuestamente las infidelidades. Solo quiero que sepas que él y yo una vez nos besamos, me dijo Junio. Pero dio algunos datos y la gente FBI del internet se dio cuenta de a quiénes se podría estar refiriendo, sobre todo porque dijo que una era su mejor amiga y la otra era la ex de Luis. Junio fue una de mis mejores amigas. Diciembre, su ex. En estos videos cuenta diferentes momentos en que este chiquito estaba en coqueteos y jugaditas o mensajitos supuestamente, ¿no? Con las diferentes involucradas. Y a Lily siempre le negaba las cosas y hasta le hablaba mal de ellas. Y es que todas son feministas y sororas hasta que se trata de sí mismas o su mejor amiga. Y todos son aliados hasta que se trata de ellos mismos o sus bros. La gente empezó a tirar nombres en los comentarios y se fueron a redes de algunas de las chicas supuestamente involucradas a tirarles hate. Junio sería Stephanie Leal, otra tiktoker que era la mejor amiga de Lily, y ella respondió con un TikTok diciendo: cuando lo conociste, yo te conté que nos estaba tirando la onda a ti y a mí al mismo tiempo, y tú pensaste que lo estaba inventando por envidia. Que besó a Luis antes de que estuviera con Lily. Que ella le dijo a Lily que Luis les estaba tirando la onda a las dos a la vez, pero que Lily no le quiso creer. Que solo se ha visto con Luis por temas laborales, que con esta historia que ha contado Lily está afectando su relación actual. Y que ella quiso comunicarse con Lily, pero Lily no le respondió y mostró una captura de una conversación. ¿Y qué creen? Que Lily le contestó. Y le dijo que solita se estaba echando de cabezota porque Lily no sabía nada de que Luis les había estado tirando la onda a las dos al mismo tiempo y que por eso no lo incluyó en sus TikToks. Yo no sabía, güey. Yo ni siquiera hablé de eso en el video porque yo no sabía. Y tú solita lo acabas de contar. Y aquí paréntesis, por favor. Tranquilamente lo que dice Stephanie en este punto podría ser real, porque al final de cuentas cada quien cuenta lo que quiere y lo que le conviene en redes. Así que sin problemas Lily podría haber tenido esta información y simplemente decidió no incluirla en su relato. ¿Ustedes qué creen? ¿Stephanie sí le dijo o no le dijo? La cosa es que Lily lo que sí muestra son pruebas desmintiendo a Stephanie y probando que quiso comunicarse por meses con Stephanie y ella no le respondía. Pero ahora que Lily cuenta todo esto públicamente, ahora sí quiere comunicarse con ella. Luego adivinen quién habló. Pues el nuevo presunto cucaracho. No planeo hacer más videos explicando esto, pero de verdad esto está saliendo muy cañón de control. Publicó un TikTok que luego borró, pero dijo que no entendía qué buscaba Lily al contar todo esto públicamente cuando son vecinos y se lo pudo decir directamente a él. Muestra un mensaje donde Lily le dice que deje sus redes y que va a terminar solo. Cuenta que él se comunicó con Lily para hacer un video juntos para aclarar todo, pero ella no quiso. Y también cuenta cómo se contactó con Stephanie para tratar de entender quién le pudo decir tantas mentiras según ellos a Lily, porque él niega absolutamente todo lo que le contaron a Lily sobre ellos dos y que Lily contó. Y luego de que ese TikTok desapareciera, decidió hacer un live al día siguiente. No la engañé. No la engañé, nunca pasó nada. No es como se puede llegar a interpretar. Sí fueron muchos malentendidos, fueron muchos chismes, fueron muchas controversias que, repito, me toca aclarar con Lily. Pidió que dejen de atacar a Stephanie y a su ex Ileana, dijo que no engañó a Lily, que todo ha sido un malentendido, que las cosas no son como las contó Lily, explicó que borró el TikTok porque respondió en caliente y luego se arrepintió, y dijo que él la está pasando muy mal por la ruptura, pero se queda con lo bonito de la relación, y que él tiene unas ganas locas de decir quiénes son las chicas que faltan descubrirse. Que lo haga, ya se tardó. Pero dice que no le corresponde. Ay, así que chiste. ¿Quién creen que dice la verdad? ¿Lily o Luis con Stephanie? Me encuentran en Instagram como Andy Cornejo 2, me quedo leyendo sus comentarios y conmigo es hasta el próximo video. ¡Chau!